Buenas. Vamos a trabajar con tres temas que son vitales en nuestra historia, como lo es la característica de la colonia del Santo Domingo español durante el siglo XVII. Luego veremos las características del Santo Domingo francés, hoy Haití, durante el siglo XVIII, y las características del Santo Domingo español durante el siglo XVIII. Vamos a empezar con el Santo Domingo español durante el siglo XVII, o sea, de 1600 a 1699. En la última sesión estuvimos analizando lo que fueron las devastaciones de Osorio en 1605, 1606, y vimos también cómo nació la colonia del Santo Domingo francés, o Saint-Domingue francés, como hoy Haití, como se le quiera llamar. Durante el siglo XVII, la colonia del Santo Domingo español vivió una situación extremadamente calamitosa. Vamos a pasar a ver la economía durante ese periodo. La economía de nuestra colonia en el siglo XVII, durante todo ese siglo, se caracterizó por presentar una economía de crisis total. Por eso este siglo en nuestra historia se conoce como el siglo de la miseria. ¿Cuál fue la causa que hizo posible esa situación de miseria en la colonia en lo económico? Bueno, en primer lugar, debemos de afirmar que con las devastaciones de Osorio a inicios de ese siglo, quedó abandonada en la zona despoblada, parte occidental de la isla, una enorme riqueza en términos de ganado, en términos de comercio, etcétera, 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 y que la población fue limitada a vivir de Santiago hacia arriba, de Azua hacia arriba, lo que implicó que de Santiago hacia abajo todo ese territorio quedó abandonado, con miles y miles de cabezas de ganado salvaje sin dueño. Entonces, podríamos afirmar también que España amplió el abandono económico español a nuestra colonia. España no tenía capacidad para invertir recursos económicos y desarrollar procesos productivos de avanzada, lo que implicó que el comercio con España fue extremadamente inoperante. Esto dio lugar a que España, la cual mantenía el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla, que nos permitía tener relaciones económicas con otras naciones. De ahí que nuestra colonia, durante ese siglo XVII, vivió una situación de casi total aislamiento. No teníamos prácticamente relaciones económicas con ninguna otra nación. Es de ahí que tuviéramos una economía natural o autárquica, esto es producir para consumir. Los bienes que apenas llegaban aquí eran prácticamente inexistentes en términos de manufactura o artículos producidos en otras partes geográficas. O sea, reitero, estuvimos prácticamente aislados. Durante ese siglo también, la ganadería
el hato ganadero se consolidó como el renglón económico principal de la colonia. Una economía natural, repito. Los hatos no eran más que una manada de reses en una enorme extensión de terreno atendido por los esclavos, porque continuó predominando el modo de producción esclavista. Ahora bien, las relaciones sociales de producción en el hato fueron esclavistas patriarcales con reducido nivel de antagonismo entre amos y esclavos. En clases anteriores vimos lo que fueron las relaciones sociales de producción en la industria azucarera. En la industria azucarera las relaciones sociales de producción fueron esclavistas intensivas, con alto nivel de antagonismo entre amos y esclavos. Repito, relaciones sociales de producción son las relaciones que se dan, que se producen entre los individuos que participan en un proceso de producción. De esos individuos, ahí está el propietario de los medios de producción y están los trabajadores. En este caso, los trabajadores son esclavos. Por eso son relaciones sociales de producción esclavistas. Ahora bien, en la industria azucarera son esclavistas intensivas porque la producción depende en grado total del trabajo del esclavo, lo que implicaba que el amo que quería alcanzar mayores niveles de producción de azúcar hacía trabajar a los negros esclavos hasta 20 horas diarias, 18, 20 horas diarias, de forma intensa, sin permitirle casi ni descansar ni nada, un capataz con un látigo. Por eso son esclavistas intensivas. Recuerden que el antagonismo es la relación de interacción que se da en el proceso productivo, donde al esclavo hacérsele trabajar tan duramente en la industria azucarera, el nivel de antagonismo era extremadamente alto, el nivel de odio, de contradicción entre amos y esclavos. Pero eso, al cambiarse de industria azucarera a hato ganadero, cambiaron ahí las relaciones sociales de producción. Repito, de esclavistas intensivas a esclavistas patriarcales con reducido nivel de antagonismo. ¿Esto por qué? Porque el ganado es una producción natural. El ganado no se produce, lo que implicaba que ahí no intervenía en esa producción el trabajo del esclavo. El esclavo lo que hace es cuidar vaca, cuidar el hato, que no exigía trabajos forzados. Por lo tanto, el amo no tenía necesidad de obligar a hacer trabajar duro al esclavo. Entonces, como el amo no lo obliga a trabajar duro, porque la economía en el hato no es necesario, porque, repito, es una producción natural. Entonces, como el amo no lo maltrata, ahí surgen relaciones sociales de patriarcalidad, o sea, donde el esclavo pasa a considerar al amo como su padre y el amo pasa a considerar al esclavo como su hijo. Por eso son relaciones sociales de producción esclavistas patriarcales, con reducido nivel de antagonismo. Entonces, el hato tampoco requería de una abundante cantidad de esclavos. Por eso muchos dueños de hatos, de ganado, que habían sido propietarios de grandes cantidades de esclavos en la industria azucarera, esos negros pasaron a alquilarlo y las negras enviarlas a la ciudad a ejercer la prostitución o a trabajar como domésticas.
Todo eso ocurre a partir del siglo XVII, con el acto que pasó a ser el renglón económico principal. Otro elemento que hizo posible que durante ese periodo la economía fuera de total y absoluta miseria fue toda una serie de catástrofes naturales que le llegaron a la isla durante el siglo XVII. Ciclones o huracanes, terremotos, también llegaron plagas a la débil producción agrícola, también le llegaron epidemias, enfermedades a una parte de la población, principalmente a los negros esclavos. O sea que fue una situación extremadamente calamitosa. Estas situaciones hicieron posible que la situación económica de la colonia se profundizara más. Entonces, otro elemento que hizo posible el daño en la economía es que no teníamos un mercado, ni a quién comprarle prácticamente, ni a quién venderle, lo que implicó que los impuestos que las autoridades cobraban, que se hacían por vía de las exportaciones y las importaciones, eso se fue al suelo. Y de esos impuestos que se cobraban, era que se le pagaban los sueldos, los salarios a la burocracia administrativa de la colonia, a los sacerdotes, a la iglesia. Entonces no había cómo pagarle. Entonces fue de ahí que la Corte Española autorizó que de otras colonias muy productivas, donde se producía oro, plata, etcétera, como México, Perú, Panamá, Venezuela, de lo que se producía allá, se mandara una parte a Santo Domingo para pagar a los empleados públicos y eclesiásticos. Ese dinero que llegaba es lo que se conoce en nuestra historia como el situado, que llegaba una vez al año, y cuando llegaban era una fiesta en la colonia, porque también se había reducido la circulación monetaria en la colonia, producto de la debilidad económica. Entonces, el único dinerito que funcionaba, que circulaba, era el dinero del situado, que a veces se tardaba hasta 2 años en llegar. O sea que los empleados cobraban una vez al año o cada 2 años. Entonces, todas esas situaciones de crisis la vivió el naciente pueblo dominicano. Ahora bien, desde el punto de vista social, los ateros, que eran los dueños de los hatos de ganado, se consolidaron como la clase social dominante en la colonia. Repito, los ateros, clase social dominante a partir de ese siglo XVII. Y lo vamos a ver dominando social y políticamente hasta mediados del siglo XIX. Vamos a tener como clase social explotada a los esclavos, y vamos a tener ahí todo un conjunto de negros libres o mulatos. Esto, la conformación étnica de la isla empezó desde la llegada de los europeos aquí en 1492. Los españoles, cuando llegaron aquí en esa fecha, llegaron sin mujeres. Las primeras mujeres que aquí llegaron en 1509 con Diego Colón, cuando vino a gobernar la isla. Las acompañantes de su esposa María de Toledo fueron las primeras mujeres que llegaron aquí de España. Entonces fue de ahí que los españoles, para resolver el problema sexual, empezaron a tener relaciones sexuales con las aborígenes. De ahí que arrancara lo que es el mestizaje. Pero luego, para la industria azucarera, empezaron a llegar miles y miles de negros esclavos, incluido en esos esclavos que llegaban ahí, negras esclavas, como las aborígenes
se exterminaron sencillamente el problema sexual. Entonces los españoles pasaron a resolverlo con las negras esclavas, porque se dio el caso de que aquí en la colonia siempre hubo una enorme precariedad de mujeres blancas. Precariedad de mujeres blancas. Entonces, el que quería una mujer tenía que irse a España a buscarla, porque las pocas que podían aparecer tenían dueños. Entonces, de ahí que esa enorme cantidad de españoles llegados aquí, o criollos, hijos de españoles nacidos aquí en la isla, que recibían el nombre de criollos, el problema sexual tenían que resolverlo con las esclavas, que siempre multiplicaban por mucho los esclavos, tanto hembras como varones, a la población española, que siempre fue inferior. Entonces, la razón de ser de que hoy en día casi un 70% del pueblo dominicano, sea de color, sea mulato, sea de color, se debe a esa realidad de que la precariedad de mujeres blancas y la gran cantidad de mujeres negras dio lugar a ese tipo de acción. En términos políticos, nuestra colonia solamente era importante para España desde el punto de vista militar, político-militar, dado que las constantes guerras europeas llegaban aquí al área del Caribe, y España siempre estuvo en guerra o contra Francia o contra Inglaterra. De ahí que durante todo ese siglo vamos a tener piratas y corsarios ingleses, franceses, holandeses aquí depredando en toda el área del Caribe. Inclusive este fue un siglo que nuestra colonia, desde el punto de vista militar, tuvo que vivir con las armas en la mano, porque había el constante peligro de que nuestra colonia pasara a mano, por derrota militar, de una potencia extranjera europea como Inglaterra, Francia y Holanda, que sí ambicionaban tener cada vez más cantidades de colonia aquí en América para producir las materias primas que necesitaban sus gigantes industrias. Entonces, tuvimos que vivir con las armas sobre la mano porque éramos ambicionados por esas potencias enemigas de España. Ahí tenemos el caso de cómo franceses e ingleses ocupan la parte despoblada de la isla de Santo Domingo, la despoblada por las devastaciones de Osorio en 1605, 1606, donde vimos que a partir de la década del 30 en ese territorio empieza a nacer lo que hoy es Haití, en aquel momento la colonia del Santo Domingo francés. Entonces, dada la enemistad entre Francia y España, nosotros tuvimos que combatir constantemente a los pobladores del Santo Domingo francés, al igual que ellos nos combatían a nosotros. Un constante enfrentamiento durante todo ese siglo. Además, en 1655, como vimos también ya, hubo que repeler la invasión inglesa de Penn y Venable, que ambicionaba derrotar a las autoridades españolas de la isla y quedarse con la colonia. En términos políticos, aquí también vamos a ver cómo los ateros tenían el dominio político de la colonia, aunque la colonia estuvo gobernada siempre por autoridades enviadas desde España, que normalmente eran militares, los gobernadores que eran enviados aquí. Esa era nuestra realidad en lo económico, lo social y lo político. Ahora bien, como los franceses del Santo Domingo francés siempre marchaban hacia el este, ocupando territorio que quedó despoblado, fue de ahí que a partir del final del siglo, las autoridades españolas empezaron a repoblar
a Puerto Plata, a Montecristi, Dajabón y todo un conjunto de San Juan de la Maguana, todo un conjunto de territorios que habían sido despoblados en las devastaciones y que dichos territorios venían siendo ocupados por los franceses. Y para que eso no ocurriera, entonces se pobló con poblaciones españolas. Fue de ahí que la corte española empezara a enviar aquí a inmigrantes de las Islas Canarias, una colonia española ubicada frente a las costas de España, allá en Europa. En las Canarias se había producido una sobrepoblación. Entonces, la solución que se le buscó a esa situación fue enviando inmigrantes, enviando familias canarias aquí a nuestra isla para con ellos repoblar. Llegaron cientos y cientos de familias canarias a las cuales se le daban incentivos, tierra, un dinerito, lanza, arcabuces, rifles, etcétera, etcétera. Muchos de esos canarios fueron asentados en poblados que van a ampliarse en la cordillera central, tales como Santiago Rodríguez, Monción, San José de las Matas, Jánico, Sabana Iglesia, Jarabacoa, Constanza, San José de Ocoa y Baní. También hubo pobladores de esto que lo ubicaron en Montecristi y en Dajabón, pueblos que estaban ampliándose en términos de su fundación. Hay un rasgo muy particular en estos inmigrantes canarios que llegaron, que fue el siguiente: llegaron aquí con el más alto nivel de discriminación racial, de racismo. Para ellos fue totalmente asombroso ver cómo aquí, ante la falta de precariedad de mujeres blancas, como habíamos informado, cómo la mujer de un español o de un criollo era una mulata, era una negra con la cual había procreado familia. Cómo convivían los españoles con los negros en términos de familiaridad, que eso dio lugar a que la discriminación racial que había aquí en la colonia era muy exiguo, era muy bajo. Pero al llegar los canarios, esto le prohibieron tajantemente a sus hijos, y esto se convirtió en algo generacional. Se le prohibió tajantemente que tuvieran relaciones sexuales o familiaridad con personas de color, con negros o con mulatos, que no se permitía que pudiera caer una mosca en un vaso de leche. Por eso esos poblados que he señalado de la cordillera central, que son descendientes puros de canarios, hoy es la única área de la República Dominicana donde su población en casi un 95% es de color blanco. Vamos a pasar ahora a ver el desarrollo de la colonia del Santo Domingo francés durante el siglo XVIII. En clases pasadas señalábamos que Inglaterra, Francia y Holanda eran tres naciones europeas que estaban teniendo un alto nivel cada día mayor del desarrollo capitalista en su interior, cosa que no ocurría en España. Esas naciones con gran desarrollo capitalista estaban muy necesitadas de nuevos mercados donde colocar su producción manufacturera excedentaria, o sea que producían por encima de la capacidad de consumo de sus naciones.
Entonces, a esos excedentes hubo que buscarle mercado. También hubo la necesidad de ubicar, de producir nuevas fuentes de materia prima para ese gran desarrollo industrial. Entonces, esas naciones industrializadas le buscaron la vuelta, ¿cómo? Creando colonias principalmente aquí en América. De ahí que ocurra el dominio territorial de parte de esas naciones, de constantes áreas territoriales españolas aquí, que van a ser ocupados por ellos. Ahí está el caso de lo que hoy es Canadá, ahí está el caso de lo que hoy es Estados Unidos. Territorios que por sus condiciones climáticas España, y por debilidad también, España no ocupó. Entonces esos territorios pasaron a ser tomados por los ingleses y por los franceses. Van a llegar aquí, pero en menor cantidad también, en términos de procura de colonia, pero ya ubicándose hacia el área del Caribe, a holandeses. Vimos cómo franceses e ingleses, principalmente franceses, dan lugar a la colonia del Santo Domingo francés en el territorio nuestro despoblado. Y sencillamente, ya para el siglo XVIII, ya luego de finalizada la guerra entre España y Francia, en la década de los 90 del siglo XVII, con la firma del Tratado de Ryswick 1697, los franceses, que ya tenían la seguridad de que el territorio de la parte occidental de la colonia del Santo Domingo, del Santo Domingo, van ya con el Santo Domingo francés siendo de su propiedad legal. Entonces la burguesía francesa, que estaba ávida, desesperada por invertir capitales en el Santo Domingo francés, ya con esa seguridad, entonces desde inicio del siglo XVIII, la burguesía francesa, de forma paulatina, empezó a invertir capitales en el Santo Domingo francés, hoy Haití. Se va a crear ahí una economía de plantaciones agrícolas intensivas. Repito, una economía agrícola de plantaciones intensivas. Esos capitales que van a empezar a llegar a la colonia, capitales que van a ser facilitados a los colonos, van a ser utilizados en la compra de negros esclavos. La trata negrera, el comercio de los esclavos en manos de negociantes ingleses, franceses y holandeses, van a ver cómo los colonos del Santo Domingo francés van a requerir de cada vez mayores cantidades de esclavos. Ahí van a producir todo un conjunto de productos agrícolas vitales para el desarrollo industrial capitalista de esas naciones, que van a convertir al Santo Domingo francés en una de las colonias más ricas del planeta durante ese siglo XVIII.
O sea, que lo que hoy es Haití, hoy uno de los países más pobres del hemisferio, durante el siglo XVIII era una de las colonias más ricas del planeta para finales del siglo XVIII. Todo el territorio del Santo Domingo francés fue integrado a los procesos productivos de avanzada a nivel de plantaciones agrícolas intensivas. Las llanuras de lo que hoy es Haití estaban cultivadas de caña de azúcar, de algodón, de añil y otros productos. Mientras que las montañas de Haití en aquel momento estaban sembradas intensamente de café, de cacao, de cañafístola, de vija y otros productos. Para esa fecha, final del siglo XVIII, específicamente 1789, para esos momentos había en el Santo Domingo francés un estimado de medio millón de negros esclavos trabajando intensivamente hasta 18 horas al día intensamente. Para ese año se envió la producción a Francia. Materias primas agrícolas vitales para la ampliación del desarrollo capitalista en Francia. Para ese año enviaron a Francia casi 55 millones de libras de azúcar blanca. Repito, 55 millones de libras de azúcar blanca. 108 millones de libras de azúcar cruda o azúcar prieta, como le llamamos también. 88 millones de libras de café. 8 millones y medio de libras de algodón. 900,000 libras de añil. 600,000 libras de cacao. 80,000 libras de cañafístola. 50,000 libras de vija. 5,000 libras de concha de carey. 26,000 barriles de melado. El melado era utilizado para extraer el alcohol etílico para hacer bebidas alcohólicas, principalmente echarle ese alcohol al champán. 600 barriles de ron. 29,000 piezas de cuero de reses. Repito, 29,600 piezas de cuero de reses. Ese ganado no se produjo ahí, en el Santo Domingo francés, sino en el Santo Domingo español, como más luego explicaremos. Se enviaron también 9 millones y medio de piezas de guayacán. El guayacán es un árbol tintorio del cual se extrae una tinta color rojiza, marrón, luego de un proceso. Tinta que es utilizada en la industria textil francesa para darle color a las telas, a los tejidos. Entonces el guayacán es un árbol que se da
en áreas casi semidesérticas, en áreas algo inhóspitas, y es cortada pedazos de árboles, de ramas del Guayacán. A cada pedazo le llaman pieza, y ellos enviaron ese año 9,5 millones de piezas de Guayacán a Francia. Se estima que las exportaciones del Santo Domingo francés para ese año, 1789, estaban por encima de las exportaciones de lo que hoy es Estados Unidos. Muy por encima de las exportaciones de Estados Unidos para ese año. O sea, ya ustedes podrán observar ahí cómo era la riqueza del Santo Domingo francés en el siglo XVIII en términos productivos. Una de las colonias más ricas del planeta. Hoy, lamentablemente, uno de los pueblos más pobres del planeta. En términos sociales, el Santo Domingo francés era una sociedad con enormes contradicciones. Vamos a pasar a ver cuáles eran las clases sociales que conformaban la estructura social del Santo Domingo francés en el siglo XVIII. En la cúspide de la pirámide estaba la burguesía colonial, los denominados grandes blancos, quienes eran los propietarios de las enormes plantaciones agrícolas y con miles y miles de esclavos. Aparte de ser propietarios de las plantaciones, integraban esa clase social los grandes comerciantes, exportadores e importadores. Estaban ahí también la alta burocracia civil, militar y eclesiástica. O sea que esa era la clase social dominante, reitero, la llamada burguesía colonial o grandes blancos. Luego teníamos la clase media, integrada por pequeños blancos. Esto es franceses que se dedicaban a la artesanía, pequeños comerciantes, pequeños propietarios de plantaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí mismo en la clase media teníamos a los mulatos, una clase social que nace ahí, porque en el Santo Domingo francés hubo también el grave problema de la alta precariedad de mujeres blancas. De ahí que los colonos, muchos de ellos franceses, pasaran a resolver el problema sexual con negras esclavas. Y se daba el caso en que incluso creaban familia y hasta se casaban con la negra. De ahí que en esos matrimonios los hijos nacían mulatos, y los mulatos por nacimiento, como eran hijos de blanco, eran libres. Los mulatos, según fueron pasando los años en ese siglo XVIII, fueron ascendiendo en términos económicos, pero no sociales ni políticos, porque no se les permitía, porque en la sociedad del Santo Domingo francés existía el más alto nivel de discriminación racial, una opresión total hacia la gente de color. Imagínense ustedes, un esclavo no tenía derecho en términos absolutos a nada. Eran castigados y golpeados y hasta eliminados por cualquier inconveniente. Los mulatos, muchos de ellos al morir sus padres, heredaban plantaciones
y con mucho ahínco se dedicaban a la producción ahí. Incluso se afirma que los mulatos maltrataban más a sus esclavos negros por considerar que la discriminación que los blancos le hacían a ellos provenía de su origen esclavo. Porque los mulatos, aún siendo ricos, había mulatos tan ricos como el más de los blancos, pero los mulatos no tenían ningún tipo de derecho social. Incluso no podían ni vestir ropa de seda blanca como la usaban los blancos. En las primeras etapas, los mulatos se les prohibía casarse con mujeres blancas. No tenían derecho a participar ni en reuniones de tipo sociales ni políticas de los blancos, aún, repito, siendo tan ricos. Luego de la clase media, ahí tenemos a los negros libres. Muchos negros esclavos, a los cuales sus propietarios le habían tomado afecto, le otorgaban la libertad. Luego, en la base de la pirámide social en la colonia estaban los esclavos, 500,000 que no tenían en términos absolutos derecho a nada. Trabajar hasta 18 horas diarias, un capataz con un látigo detrás para que no haraganee, y esa era la realidad social del Santo Domingo francés. Reitero, una colonia con el más alto nivel de discriminación racial, producto de que predominaba el modo de producción esclavista intensivo en el Santo Domingo francés. Repito, modo de producción esclavista intensivo, con el más alto nivel de discriminación racial. Porque, repito, toda la producción descansaba en los hombros de los esclavos. Y para producir más, por lo tanto, se le hacía trabajar largos horarios de sol a sol de forma intensa. Desde el punto de vista político, era una colonia que dependía de Francia, y Francia era quien nombraba los altos funcionarios aquí en la colonia, que compartían el poder político con los grandes blancos y que formaban parte también de los grandes blancos. Una colonia muy avanzada en términos productivos. Vamos a pasar a ver ahora al Santo Domingo español durante el siglo XVIII. Acabamos de ver a ese Santo Domingo español durante el siglo XVII de una total y absoluta miseria, pero la cosa varió para el siglo XVIII, repito, para el Santo Domingo español siglo XVIII. Se toma un nuevo camino donde la economía de la colonia empieza a sobresalir. Ahora bien, ¿sobre qué base, qué elementos van a hacer posible que la economía del Santo Domingo español empiece a variar de miseria a una economía progresista? Tenemos varios elementos ahí. El primero es que, como acabamos de ver, el Santo Domingo francés durante el siglo XVIII, los vecinos tenían una economía muy avanzada, una economía que recaía en los hombros de los esclavos, pero a esos esclavos había que alimentarlos, había que darle carne en abundancia, pero
los colonos del Santo Domingo francés no dedicaban tierra para la ganadería, para producir el ganado que necesitaban para alimentar a los esclavos. De ahí que, como en el Santo Domingo español nuestro renglón económico principal fue la ganadería, empezamos a enviar ganado en pie, cruzar manadas de reses hacia el Santo Domingo francés para ser vendidas allá. O sea que nuestra producción pasó a tener mercado para el siglo XVIII, cosa que no la teníamos para el siglo XVII. Ocurrió que a final de ese siglo XVII, como vimos, la guerra entre España y Francia terminó. Y al terminar esa guerra, ocurrió que a final de ese siglo fallece el rey español Carlos II. Un rey español que no dejó hijos. De ahí que sobrinos de él, que habían nacido en Francia, pero sobrinos del rey, porque primaban los matrimonios entre príncipes herederos para esa época todavía, gobernando en Francia la dinastía de los Borbones con el rey Luis XIV. De ahí que se impusiera a un heredero del trono español, pero de origen francés, Felipe V, como nuevo rey de España. De ahí que vamos a ver la situación con que el rey de España va a ser sobrino también del rey de Francia. Entonces, esa familiaridad en términos políticos entre Francia y España dio lugar a una gran unidad entre esas dos naciones, Francia y España, lo que implicó que aquí en la isla de Santo Domingo, el Santo Domingo francés, repito, hoy Haití, y el Santo Domingo español, hoy República Dominicana, pasaran a ser dos colonias hermanas por la unidad que había entre Francia y España. Entonces, eso nos va a nosotros a beneficiar, porque vamos a empezar a comercializar con los franceses del Santo Domingo francés, a venderle ganado, porque repito, el hato ganadero en nuestra colonia continuó siendo el renglón económico principal. También vamos a producir caballos, mulos, etcétera, etcétera, que le vamos a vender a ellos también para transportar su gran producción desde los centros productivos hacia los puertos o muelles. O sea que nosotros le vamos a vender a ellos ganado, caballos, mulos, etcétera. También le vamos a vender andullos, tabaco, que se va a desarrollar cada vez mayor la producción de tabaco en la zona del Cibao. Nosotros, en Santo Domingo español, nos vamos a abastecer de la colonia francesa del Santo Domingo, nos vamos a abastecer ahí de materia prima, de esclavos, de instrumentos de producción. O sea que se va a dar una relación económica, comercial muy activa entre el Santo Domingo francés y el Santo Domingo español. En el Santo Domingo español, reitero, continuó predominando el hato ganadero como renglón económico principal, al igual que se van a producir también las estancias agrícolas, y en Conuco se va a producir jengibre, productos agrícolas alimenticios, etcétera, etcétera, etcétera. Va a continuar la esclavitud aquí, va a continuar predominando el modo de producción esclavista,
con relaciones sociales de producción esclavistas patriarcales con reducido nivel de antagonismo, las que genera el hato ganadero, porque reitero, la ganadería no requería de intenso trabajo. Desde el punto de vista social, vamos a continuar teniendo como clase social dominante a los ateros, o sea, los dueños de los hatos de ganado, los propietarios de las enormes extensiones de tierra. Otro elemento que facilitó el desarrollo aquí en nuestra colonia durante el siglo XVIII, aparte de la relación comercial con el Santo Domingo francés, lo fue que muchos colonos nuestros se dedicaron a la piratería y al corsarios, para robarle, dada la enemistad de Francia y España contra Inglaterra, para pillar los buques ingleses que navegaban en el Atlántico. Entonces, todos esos robos eran transportados aquí a nuestro territorio. Otra medida que facilitó el desarrollo lo fue el que las autoridades españolas, partiendo del mismo rey, tenían una mentalidad burguesa. De ahí que echaran a un lado la Casa de Contratación de Sevilla, el monopolio, y empezaran a otorgar puerto libre o libre comercio para algunos de nuestros puertos principales, como fue el caso de Montecristi, como fue el caso de Asua, donde van a venir comerciantes y piratas a traer mercancía ahí para venderle a los colonos y comprarle su producción. O sea que esa amplitud en el comercio que tuvo nuestra colonia le permitió a los colonos producir bienes en mayores cantidades, porque esa producción va a tener mercado que los demandaba. Además, le va a permitir a los colonos nuestros abastecerse de manufacturas que muchas de ellas vitales estaban siempre muy necesitadas. Políticamente aquí continuó gobernando autoridades militares españolas, muchas de ellas muy positivas en términos de favorecer, de tomar medidas para ampliar el desarrollo de nuestra colonia del Santo Domingo español. Podríamos comparar lo que fue el Santo Domingo español y el Santo Domingo francés a finales del siglo XVIII. Por ejemplo, en la economía. Los franceses del Santo Domingo francés poseían una economía muy dinámica, muy activa, una economía de plantaciones agrícolas, donde su producto principal fue el azúcar, luego el café, el cacao, el algodón, mientras que aquí en el Santo Domingo español teníamos una economía natural, principalmente porque lo que producíamos era ganado, el hato ganadero, que era el renglón económico principal, reitero. También se producían pequeñas cantidades de tabaco, de azúcar, de jengibre y otros. O sea, dos colonias con economía muy distinta. En ambas colonias predominó el modo de producción esclavista, pero las relaciones sociales de producción fueron diferentes. El Santo Domingo español tenía relaciones sociales de producción esclavistas patriarcales, mientras que el Santo Domingo francés tenía relaciones sociales de producción esclavistas intensivas con alto nivel de antagonismo. El Santo Domingo francés pertenecía como colonia a Francia, de la cual dependía en todos los aspectos, mientras que el Santo Domingo español era una colonia propiedad de España, pero que dependíamos
en términos económicos de la colonia del Santo Domingo francés, como hemos visto. El Santo Domingo español tenía un área territorial de 55.000 kilómetros cuadrados, mientras que el Santo Domingo francés tenía una extensión de 27.000 kilómetros cuadrados. O sea que nosotros, el Santo Domingo español, teníamos el doble territorio que los franceses hoy haitianos. Los franceses dependían económicamente, el Santo Domingo francés dependía económicamente de Francia, mientras que en el Santo Domingo español económicamente se dependía del Santo Domingo francés. Ambas colonias hubo una relación muy fuerte, incluso cuando esclavos del Santo Domingo francés cruzaban para acá, eran atrapados y devueltos al Santo Domingo francés. En el Santo Domingo francés tenían por clase social dominante a la burguesía colonial, o sea, a los grandes blancos, mientras que aquí teníamos por clase social dominante a los ateros.